Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio, sin fronteras pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Y en la presidencia y dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación general de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, Luis Guillermo. El Mago Martínez, sí señor. Y hablando para ustedes, Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, muy buenos días y hacemos publicidad. Sí, vamos a darle a la gente un consejo importante para que pueda mantener su vehículo en buenas condiciones. ¿Cómo lo mantiene? Bueno, yendo a un sitio ideal, a un sitio muy agradable, pero además muy céntrico, muy fácil de llegar, en el cual usted va a sentir el confort de estar con la gente que sabe de mantenimiento de vehículos, pero también va a sentir la tranquilidad de un sitio agradable, en el cual usted no tiene más que llegar y entrar en esas cómodas instalaciones. Chevy Pérez Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Y para entender el mundo nos formamos. Así es. Y nos formamos haciendo cursos, pero resulta que usted ahora es un diplomado avalado por buenas instituciones y además con un perfil profesional de primera. Sí. ¿Y cuál es eso? Bueno, los diplomados que realiza el Colegio de Internacionalistas de Venezuela con el aval de la Universidad Central de Venezuela en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Protocolo, en Diplomacia Petrolera o en Liderazgo Integral y Gerencia. Así que para mayor información usted puede escribir al correo electrónico ceremonialyp@gmail.com, repito, ceremonialyp@gmail.com, o al Twitter del Colegio de Internacionalistas, que es @Codeib. Codeib termina en B de Venezuela. Porque formarse en un mundo tan complejo como este no es un lujo. Es una necesidad. Bueno, y vamos a tener un programa muy variado. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Nora Fishbach, con la cual vamos a hablar del Crystal Nash, o sea, la noche de los cristales rotos. Pero antes, bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre algunos temas importantes que vienen siendo noticia a nivel internacional. Vamos a hablar por supuesto, del señor Trump y su gira asiática. Vamos a hablar de Nicaragua, donde hay una situación bastante irregular. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Tú tienes algo? Vamos a hablar incluso de Cataluña también, que ahora yo creo que se ha personalizado Cataluña porque no es Cataluña, sino que ahora es el señor Puigdemont. Y hacer algún comentario del Líbano. Yo quería que empezáramos leyendo el artículo que nos publicó Te lo cuento News el pasado domingo, que titulamos simplemente Colombia, puntos suspensivos. Con estupor y angustia ha podido observarse como lo que hasta hace no mucho tiempo eran considerados peligrosos terroristas y sanguinarios criminales, hoy, como si nada hubiese ocurrido, presentan fórmulas electorales a las distintas instancias en Colombia, generando una preocupación todavía mayor al descubrir que gozan de buena valoración e inclusive simpatía en algunos sectores de la sociedad colombiana. Las FARC, que ni siquiera tuvieron la elegancia de emplear otras siglas que los alejen de la idea del terror, que durante más de 50 años infligieron en el país, presentan opciones que, lejos de llamar al consenso, evocan crueldad y desasosiego. Por ejemplo, en lo que se refiere a Timochenko, a la cabeza de la fórmula presidencial, y en el Senado aparecen figuras como Iván Márquez y Pablo Catatumbo, quienes de peligrosos delincuentes irrumpen ahora como honorables políticos. Aprovechan estos grupos para explotar la ansiedad y la preocupación de una sociedad que ve cómo los valores cotidianos sucumben ante la pelea de los partidos y surge un liderazgo estéril y la indiferencia que, junto a una flagrante falta de identidad y de voluntad por atender las viejas deudas sociales pendientes, se unen la demagogia, el populismo, para desafortunadamente vislumbrar la posibilidad real de la pérdida del Estado de Derecho. Es preciso señalar que ganen o pierdan estos grupos, el daño al sistema está hecho con un proceso que les ha otorgado un caudal importante de garantías y derechos, mientras las responsabilidades parecieran diluirse en la inmediatez y el desespero de firmar, a como diera lugar, un tratado de paz que a la postre pareciera no pasar de lo retórico y que cada día queda peor parado ante la colectividad, que siente que el gobierno explotó un proceso cuyos resultados no son fructíferos. Tal vez lo peor que afronta la sociedad colombiana es no entender que aún está a tiempo de evitar el tránsito a las lúgubres veredas de Cuba y Venezuela.
A medida que pasan los días, la descomposición del Estado corre aceleradamente y los delincuentes salen en los medios de comunicación, los cuales los tratan con una inusitada e inmoral benevolencia, no para señalar que fueron capturados o inhabilitados, sino para presentar su entrada por la puerta grande de la política. El artículo Colombia que nos publicó Te lo Cuento News el pasado domingo 5 de noviembre y que creo que nos tiene que dar para un comentario muy breve, por lo menos que hemos venido haciendo, porque ha caído Colombia, y yo lo sentí con este artículo, con comentarios que me enviaban, en la fase del no, yo no creo. Aquí no nos va a pasar lo de Venezuela. Incluso un analista importante saca un video que se ha viralizado, como se tiende a decir ahora en las redes sociales, de que graba desde Puerto Carreño, Colombia, y empieza a señalar y dice, bueno, para que no nos pase lo de acá atrás, y empieza a analizar el tema venezolano. Pero los colombianos dicen que eso no va a ocurrir, porque ellos tienen medios de comunicación, tienen partidos políticos, tienen internet, tienen cultura democrática, y uno inexorablemente tiene que recordar hace 18 años lo que pasaba cruzando la frontera justamente. Entonces creo yo que esa reflexión es importante que la hagamos. Además, otro tema, yo creo que por lo menos una mención que no hicimos la semana pasada, incluso escribí de eso en el columnero, es el tema de Lenín Moreno. Salió respondón el presidente ecuatoriano y fue expulsado de la presidencia del partido Alianza País. Las razones formales es que no se presentó a una reunión que estaba programada, no va a las juntas porque es presidente. Por eso los partidos serios y los países serios exoneraban al presidente siempre de funciones partidistas. Uno veía que los presidentes en Venezuela al menos, cuando gobernaban Acción Democrática y COPEI, quedaban exentos de funciones de partido para tener libertad de acción, de reunión y de opinión. Bueno, en Ecuador, como estos países que transitan por la senda del socialismo del siglo XXI, el presidente también es presidente del partido. Y resulta que Moreno no va a las reuniones porque tiene que gobernar. Y le aplicaron un reglamento del estatuto que lo excluye de la presidencia del partido. La razón formal es que Moreno se ha distanciado de Correa. Es más, Correa ha dicho que va a regresar, que va a volver a Ecuador a encabezar la lucha por la Revolución Ciudadana. Pero parece que se acabó Correa, porque incluso los parlamentarios de Alianza País se dividen. Sí, bueno, lamentablemente eso es retroceso que viene sucediendo en la democracia latinoamericana, por esa especie de franquicia que significa el socialismo del siglo XXI. Esperemos que Colombia no sea la próxima víctima de este grupo de dirigentes que propician el caos dentro de sus países. Sería una gran ironía que Ecuador salga de la senda del socialismo del siglo XXI y entre Colombia. Una ironía y una enorme tristeza, habría que decir. Bueno, están a tiempo los colombianos donde sí parece que las cosas marchan de forma muy, muy regular, por no decir muy mal, es en Nicaragua. Hubo unas elecciones municipales el pasado domingo, unas elecciones donde cerca de 150 alcaldías, nada más, como dicen algunos medios, se adjudicó el Frente Sandinista 135. Un proceso totalmente manipulado, fraudulento, insisto, estamos hablando de Nicaragua, porque lo que vamos a leer pareciera traer otras realidades, ¿no? Sí, y la idea es que realmente el gobierno del señor Ortega ha construido una oposición al gusto, ha eliminado partidos, ha dejado a la dirigencia política tratando de comprar la oposición y ha construido una oposición a su medida, una oposición que le resulta bastante cómoda al señor Ortega. Bueno, hay de todas formas casos de violencia en algunas zonas, por ejemplo, en la región de Bilwi. Simpatizantes de un partido regional llamado Yatama salieron a protestar contra la proclamación del alcalde electo, que es una figura del Frente Sandinista. Dice incluso la prensa que en las calles de Bilwi o Puerto Cabezas hay episodios bastante marcados de violencia y las fotos que traen, las imágenes son fuertes. Decíamos entonces 135 alcaldes consigue el Frente Sandinista de Liberación Nacional en un proceso muy criticado no solo por la acción del gobierno y del Consejo Supremo Electoral, sino también por la misión de observación de la OEA.
Nosotros hemos hablado muchas veces de Luis Almagro, ¿sí? Y recuerdo haber una conversación y un mensaje que envió en algún momento un diputado destituido, un diputado nicaragüense, diputado Sáenz, mandó un mensaje diciendo que ojalá Luis Almagro se hubiese comprometido tanto con la democracia nicaragüense como se compromete con la democracia venezolana. Y él hacía el comentario, pues decía que parecía que le había dado la espalda el gobierno, la OEA, a la elección, al pueblo demócrata nicaragüense. Y aquí parece haber un elemento que le daría sustento a esa tesis. El informe de la OEA reconoce el resultado electoral en Nicaragua, lo dirige, la misión fue encabezada por una persona de apellido Penco, que es un dirigente de la llamada izquierda uruguaya, un hombre muy cercano a Tabaré Vázquez. Dijo que el proceso había tenido ciertas irregularidades en el sentido de propaganda, pero que eso no era un elemento para cuestionar el resultado electoral nicaragüense. La OEA entonces terminó diciendo que fue un proceso donde es incuestionable, o fue incuestionable el resultado que dio el Consejo Supremo Electoral. Pero entonces dice la oposición que cómo va a ser incuestionable el resultado si la primera dama y vicepresidenta hacía abiertamente campaña en los medios de comunicación. Si el Frente Sandinista de Liberación Nacional salía a las calles a presionar, a amedrentar, a castigar y a fustigar a las personas que adversaban a la tendencia. Si no hay partidos políticos libres en Nicaragua. Entonces hablábamos con una persona que había pasado, por ejemplo, con el movimiento renovador sandinista. Nos comentaba que había perdido la personalidad. Ese movimiento de los Mejía Godoy, de ese grupo de Ernesto Cardenal. El movimiento auténtico del sandinismo, porque acusan a Ortega de haberse desviado. Episodios como, por ejemplo, que a la gente se le retiran las cajas de comida, la ayuda de comida que se le da a las personas, no se les da si se comprueba que votan a favor de la oposición. Estamos hablando, insisto, es bueno precisarlo, de Nicaragua en este momento. Entonces la oposición dice que como la OEA va a avalar un proceso con estas características. Sí, bueno, y ese informe de la OEA lo está utilizando el gobierno sandinista como propaganda de un proceso limpio y transparente que ellos anuncian que fue este proceso electoral en el cual el sandinismo obtuvo un importante triunfo, según ellos, ¿no? Sí, yo creo que terminará entonces Ortega construyendo lo que siempre ha deseado, que es la perpetuidad. Y un Ortega que había logrado pasar a la historia como el hombre que permitió la transición al entregar el poder cuando perdió con Violeta de Chamorro. Y ahora Ortega, bueno, se dio cuenta que había sido para sus efectos un error entregar y prefirió más bien quedarse, perpetuarse usando las instituciones del Estado, manipulando y lo más grave, usando a una oposición dividida que es culpable de lo que está pasando en Nicaragua. Cuando no se ponían de acuerdo el sector del partido del señor Montealegre con con un sector de la oposición de Arnoldo Alemán, un presidente bastante cuestionado por demás, que entonces preferían que el sandinismo llegara para que no llegara la otra tendencia. Así es. Bueno, lamentable eso, y creo que nadie aprende por experiencia ajena, ¿no? Bueno, algún comentario también breve de Cataluña. Señor Puigdemont, habíamos dicho que había salido a Bélgica y que incluso hasta se hacía un chiste que Puigdemont pidió refugio. Puigdemont critica la monarquía, pero pidió refugio en otra monarquía. Había dicho su abogado, que recordemos es un abogado que defendió a los etarras cuando España pedía la extradición, y un hombre conocedor del derecho español, dijo que no iban a presentarse ante la audiencia real española, ante la audiencia judicial, nacional, sino que se iban a quedar en Bélgica, y ahí habría pues la rendición de testimonio. Salió entonces, se entregaron a una comisaría, les dieron a ellos la posibilidad de una fianza para que quedaran en libertad, y ahora Puigdemont entonces se presenta como un hombre de visión moral, en el sentido de que llama a una lista unitaria, llama a que no haya violencia, llama al fin de la represión contra el pueblo catalán. Bueno, y reconoció el
proceso electoral y dijeron que iban a participar en el proceso electoral del 21 de diciembre. Ayer hubo, por cierto, un paro importante en Cataluña por parte de los partidarios del independentismo catalán. Sin embargo, parecía que no trajo mayores consecuencias ese paro, que consistió en paralizar o trancar algunas vías, paralizar las vías férreas, pero Cataluña sigue en su proceso electoral para el próximo 21 de diciembre. Pero va esta lista unitaria, ¿se tendrá alguna información si van, por supuesto, este grupo de Artur Mas y Puigdemont, más la Esquerra Republicana, pero si va también ese pequeño partido radical llamado la CUP? No hay mayor información sobre eso. Porque ese es el partido que dicen que es el artífice de todo esto, que es el partido que sí es verdaderamente independentista, que sí es radical en sus posturas, que es un partido incluso antisistema, que le parece magnífico el modelo político que impera en Cuba, que impera en Venezuela. Sí. Pero ese es, el partido de Iglesias, ¿no? Ese es un partido más bien, este es un partido regional que tiene escasamente 10 diputados. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo que escasamente? ¿Y por qué tiene tanta fuerza? Porque este partido aplicó un chantaje político cuando Artur Mas fue candidato. Artur Mas es el hombre que creó todo esto, lo comentábamos la semana pasada, que trazó las vías para una independencia que uno no sabe si era independencia o era autonomía lo que quería. Y resulta que había yo decía en un artículo de La Voz, que es que parece el juego del refresco, de la gaseosa, para quienes nos escuchan fuera de Venezuela, que usted sirve un refresco con fuerza y usted ve que sube la espuma y rebasa, pero repentinamente el líquido queda al fondo. Entonces así fue la independencia catalana, una cuestión de un día, de efervescente, fuerte, creció y terminó siendo un amargo líquido al fondo, donde ocurren estas cosas. Entonces este partido, la CUP, le dijo que no quería más porque más era capitalista, era corrupto y no era transparente, y que para ellos dar sus 10 votos a la independencia tenían que poner a otro. Y de ahí salió Puigdemont, que lo que era un periodista convertido en político. Un outsider que sacaron bajo la manga. Lo cierto es que dentro de esa situación, los independentistas continúan tratando de llamar la atención. El caso del exilio, entre comillas, de Puigdemont en Bélgica está creando problemas. En Bélgica hay algunos movimientos separatistas de flamencos que están aprovechando la estadía de Puigdemont en Bélgica para generar conflictos en el partido de poder belga. Así que esta historia no ha terminado todavía. Vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando esta situación en Cataluña, que tiene todavía algunos capítulos por cubrir. Y ayer hubo una foto emblemática en los medios de comunicación, pareció un campamento juvenil, pero por el espíritu, no por la edad. 250 alcaldes aproximadamente de toda Cataluña viajaron a Bruselas a un congreso político. Entonces salían los alcaldes festejando en el avión y puño en alto y algarabía para ir a visitar entonces al líder en el exilio. Líder, por cierto, que dijo que hasta las últimas consecuencias defendería la independencia. Y de repente se perdió y apareció en Bruselas pidiendo protección, porque no es ni siquiera un asilo. Pero asilo no le van a dar, así que... Además habría que ver si aplica, porque lo están acusando es de malversación y bueno, intento de separación del Estado, que sí es un delito mucho más fuerte, ¿no? Así es. Y bueno, y pendientes también de la situación en el Líbano, poco hablamos de allí, pero hay una situación con la renuncia del primer ministro Hariri, hijo de aquel célebre político libanés, un hombre incluso de transición y de paz, que fue asesinado por la violencia. Entonces el primer ministro tiene el gran temor que vaya a ocurrirle lo mismo que al papá y decidió entonces renunciar. Bueno, y irse, ¿no? Creo que se encuentra actualmente en Arabia Saudita solicitando protección en Arabia Saudita. Dentro de esa especie de
pugilato de poder en el Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita por el control de la región, por tener mayor influencia en la región. Y llegó al punto de que la renuncia la presentó en Arabia Saudita. Así es. Prefirió una visita y allí se fue. Es importante, él acusa a Hezbollah de estar detrás de la posibilidad de asesinarlo. Pero resulta que Hezbollah es miembro de la coalición que le da fuerza a su gobierno. Bueno, Líbano, un país que llegó a ser un emblema de crecimiento hace muchos años, y ahora está convertido en un país donde el gobierno no tiene ni siquiera control de todas las regiones. Hay una zona hacia la frontera con Israel donde, claro, donde se ataca a Israel desde parte del mismo Hezbollah, y el Estado libanés no tiene cómo controlar, cómo ver. Bueno, nos llegan mensajes. Buenos días, licenciados. Ya se vislumbra otro programa interesante y, como decimos, que los colombianos vean la suerte de sus vecinos y abran los ojos. No vale no entender que hay que evitar que estos personajes sigan avanzando en el poder. Yolanda. Bueno, siempre oportuna la señora Yolanda con sus comentarios, ¿no? Muchas gracias, Yolanda. Bueno. Vamos a identificar la emisora y regresamos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Emprendedores, el programa que apoya 100% el talento nacional. Con Simón Milá de la Roca e Ingrid Arriachi. Este y todos los jueves, a partir de las 10 de la mañana, por Sintonía 1420 AM. Este y todos los jueves, a partir de las 11 de la mañana, les invitamos a conocer Venezuela al Desnudo, con todo lo que debes y quieres saber de la actualidad nacional e internacional. Entrevistas, tips y mucho más. Venezuela al Desnudo, con Doriana Galucci, por Sintonía 1420 AM. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. El siguiente mensaje es un servicio público de Radio Sintonía 1420 AM. Para el señor Julio Pinto, en Montalbán, se requieren con urgencia los siguientes medicamentos: Diaformina Plus 500, de 2,5 miligramos, Peridonpril, de 4 miligramos. Favor comunicarse al 0414-240-0144. Sintonía 1420 AM. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y hacemos publicidad y siempre hablamos de las ventajas de Chévere Express Bellocampo, de la mística, la dedicación, el gusto de ir a ese lugar. Pero ¿cómo llegamos? Bueno, muy fácil. Usted puede venir por la avenida Libertador o por la avenida Francisco de Miranda y va a cruzar justo en la avenida principal de Bellocampo, y en la esquina con la calle Santa Ana usted ya ve un edificio de cristal, un edificio moderno que tiene una grama adelante y que usted siente el confort de estar en un sitio agradable, pero también la tranquilidad de estar con la gente que sabe de mantenimiento de su vehículo. Además, Chevy Express está abierto los sábados, así que puede ir el sábado y aprovecha ese día para hacer alguna diligencia cercana mientras le revisan su vehículo. Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Y para prepararse, para entender lo complicado que significa todo este acontecer internacional, le recomendamos los diplomados que realiza el Colegio de Internacionalistas con el aval de la Universidad Central de Venezuela en diplomacia petrolera, en relaciones internacionales, diplomacia y protocolo,
o en liderazgo integral y gerencia. ¿Sí? Para mayor información, usted puede solicitar la información a través del correo electrónico ceremonialyp@gmail.com, repito, ceremonialyp@gmail.com, o escribir al Twitter del Colegio de Internacionalistas, que es @codeif, porque prepararse no es un lujo, es una necesidad. Así es. Nos escribe Fermín, como siempre, con los mejores análisis. Bueno, gracias, Fermín. Y ahora viene una parte donde vamos a analizar mucho más porque trataremos un tema importante, sí, que es la noche de los cristales rotos. Sí, que empezó un día como hoy, y para eso hemos invitado a la doctora Nora Fishbach. Nora Fishbach es una internacionalista con un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Además, le decía que era una especie de holocaustóloga, o sea, una estudiosa del tema del holocausto, que de muchas formas Nora ha estado siguiendo el tema. Además, que una particularidad importante, que Nora es descendiente de sobrevivientes directos del tema de la solución final, o de los campos de Auschwitz-Birkenau, y de eso queremos hablar. Buen día, Nora. Gracias por estar con nosotros aquí hoy presente. Hola, Juan Carlos, buenos días. Hola, Luis Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, yo vengo a tratar, la verdad, un tema que es difícil para todos, y no nada más para los judíos, sino que debe ser recordado para todas las generaciones, porque de eso debemos aprender. Pero primero debemos explicar qué fue la Kristallnacht. La Kristallnacht, o la Noche de los Cristales Rotos, que en realidad es como se llama en castellano, también se llama el November Pogrom, porque tuvieron que cambiar el nombre de Kristallnacht, porque es una palabra muy bonita en alemán, y entonces empezamos a olvidar las nuevas generaciones de Alemania o de Austria, que fueron los únicos dos países en donde se produjo desde el 9 de noviembre al 10 de noviembre la Noche de los Cristales Rotos, donde salieron hordas organizadas por las SA, las tropas de asalto de Hitler, y no hay que confundirla con la Noche de los Cuchillos Largos. Salieron a romper y maltratar a los judíos y a los negocios de los judíos esa noche, pero eso tiene sus antecedentes. Los antecedentes fue que primero, que eso ya estaba planeado, estaban buscando el momento en donde buscar y provocar para que saliera no la población alemana, sino que en realidad salieron las SA y todas las autoridades y provocaron a la población para que salieran a romper los vidrios de los negocios judíos de los ciudadanos judíos en Alemania y en Austria. No se puede hablar de Kristallnacht en Polonia, Checoslovaquia o en cualquier otro país, porque eso fue nada más en Alemania en 9 o 10, entre el 9 y 10 de noviembre de 1938. 38. ¿En dónde? 1938, porque tú hablaste ahorita de la Noche de los Cuchillos Largos, que fue un evento Sí. interno dentro del mismo nazismo, que Sí, pero lo ahí que buscó fue no, lo que buscó eso en ese momento es que una purga interna. Una purga interna en donde se mandó a matar a las SA, y con cuchillos decapitaron las SA y surgió las SS. Y sobre todo a sus líderes, ¿no? A Sí, los líderes de la sí, SA. sobre todo los líderes. Y ahí estaban las SS y las SA también juntos en la Noche de los Cristales Rotos. Pero ese no es el caso. Estamos hablando de Kristallnacht. Ahora, doctora Fishbach, usted habla de esa forma de haber exacerbado a la población, haber buscado más bien hacer que la población saliera a atacar vidrieras, a romper lugares. Pero, ¿qué hay en una mentalidad? Porque estamos hablando de ataques a judíos, pero son judíos ciudadanos alemanes, son judíos austríacos. Entonces, ¿qué hay de por medio el que está atacando, por ejemplo, al vecino o al del lugar donde tiende a comprar? Lo que pasa es que en realidad esto viene, recuerde que estamos hablando de 1938. Y esto viene desde el año de 1933. Y antes, Hitler escribió un libro que acaba de salir otra vez a la venta, estaba prohibido, que es Mein Kampf,
mi lucha. Entonces, ya desde ese libro se vislumbraba lo que quería hacer Hitler con los judíos. Pero eso es irse muy atrás en la historia y es otro programa totalmente diferente. Entonces, pero ya habían desde 1933 indicios de un antisemitismo contra los ciudadanos en Alemania y en Austria. Recuérdate que hubo el Anschluss, que es la anexión que tuvo por parte de Alemania, de Austria, pero en realidad no fue una anexión porque hubo un referéndum en donde 97% de la población austríaca votó a favor de que Alemania tomara Austria. Entonces eso no se llama una anexión. De hecho, hasta hoy en día creo que los austríacos se sienten como un país invadido y no lo fue, ellos votaron para. Entonces, por eso es que te hablo de la Alemania del Tercer Reich, que en ese momento estaba compuesta de Austria y Alemania. Entonces, antes de eso, se sacaron las leyes de Nuremberg en el año de 1935, en donde ya era ilegal los casamientos entre judíos y alemanes. Empezó la arianización, si lo puedo llamar de esa manera, en donde se decretó quién era judío, quién era mestizo, se prohibió los matrimonios entre judíos y alemanes u otro tipo de ciudadanos, y ahí empieza la cosa. Y después recuérdate que hubo también la quema no del Bundestag, del Reichstag. Del Reichstag, porque el Bundestag es ahorita, del Reichstag, en donde se acabó y ahí ya Hitler era canciller. Y él fue planeando todo hasta que llegó en 1938, vino un judío de origen holandés, ¿no? No, de origen polaco, pero vivía en Alemania, y sus padres días antes habían sido expulsados desde Alemania a Polonia porque se le quitó el derecho a los judíos que vivían en Alemania con origen polaco que vivieran en Alemania. Ahí se causó un pequeño problema de 17,000 judíos viviendo en la frontera con condiciones muy difíciles, porque los polacos tampoco lo aceptaron. Recuérdate que estamos en el mes de noviembre, mucho frío, mucho invierno, y familias que están atrapadas no familias, son 17,000 judíos que ya no son ciudadanos porque no tienen derechos ciudadanos, no se aceptan por los polacos y no se aceptan por los alemanes. Herschel Greenspan, que fue el judío que mató al secretario de la embajada de Alemania en París, estaba desesperado. 3 días antes del 9 de noviembre, él recibió la noticia que su mamá y su papá habían sido movidos, trasladados desesperadamente a esa situación en la frontera entre Polonia y Alemania. Él compró una pistola y una caja de balas. Fue a la embajada de Alemania en París, lo salió a atender ese funcionario que inclusive se ha descubierto que tenía visiones, que no estaba de acuerdo con las visiones de los nazis. Esos son los últimos documentos que se han descubierto, porque siempre están saliendo documentos nuevos, y entonces salió a atenderlo, y lo que él hizo fue pegarle 2 tiros en el abdomen y no huyó, se fue directamente a donde las autoridades de Francia y dijo: le disparé, no huyó, pero estoy desesperado. Y entonces, por Greenspan, eso lo hizo el día 7 u 8 realmente. El 8 se sabe que Hitler salió de una reunión y ordenó a las SS y a las SA que ahorita era el momento de todo lo que habían estado organizando, que lo organizó Goebbels, que era el momento de salir a la calle y de ver, pero lo tuvieron que parar, porque fíjate que duró 2 días. Pero es importante saber datos duros. ¿Cuántos judíos murieron esa noche? Se dice para una media 91, pero hoy se está hablando de 200. Va desde 38 a 200, se dice 91. Porque
alguien que parecía judío también fue matado esa noche. También fueron 30.000 judíos detenidos que inmediatamente, entre ellos mi abuelo, que en paz descanse, Max Fischbach, fue llevado al campo de concentración de Dachau. Los otros 2 campos fueron Sachsenhausen y Buchenwald. 30.000 detenidos entre esas 2 noches. Después. ¿Todos judíos? Todos judíos. Todos judíos. Después, hubo 1.000 sinagogas quemadas, nada más 95 en Viena. La sinagoga de Berlín, que es una sinagoga muy bonita, fue totalmente quemada. Y hubo 7.000 tiendas judías cuyos propietarios eran judíos, cuyos negocios se le rompieron los vidrios, y por eso sale el nombre de Kristallnacht. Era la propiedad judía, pero eso también tenía su explicación. El partido nazi necesitaba fondos para seguirse financiando. Por eso atacaron la propiedad judía. Okay. Doctora Fischbach, toca usted un tema, el caso de los 17.000 judíos en la frontera entre Polonia y Alemania, que están allí a la espera. Entonces, surge una pregunta, a lo mejor aprovechando que usted, además de estudiosa del tema, de doctora en ciencia política, es internacionalista. Un tema que se trata y ahora se aborda mucho, que es el tema de los refugiados, de la gente que está en una frontera. Pero en ese caso, ¿hubo reacciones de la comunidad internacional para atender o por lo menos decir algo de esas 17.000 personas que estaban pasando frío, pasando hambre y que habían sido irregularmente expulsados de un estado? Mira, sí hubo de los corresponsales de prensa que vivieron esa noche o esas 2 noches que estaban en Alemania, que estaban en Viena, sacaban reportes, pero no hubo una gran queja internacional. Sí, después de que pasaron las 2 noches, se llamó inclusive a Goering a una reunión, uno de los más cercanos a Hitler, y él lo que dijo es que no me gustaría ser judío en estas épocas. Y que además los judíos, después de todo lo que pasó en Kristallnacht y con los vidrios rotos, hubo una ironía. Los judíos tuvieron que pagar, no tengo ahorita la cifra exacta, pero es lo que equivaldría a más de $1 millón de esa época. Para recoger los vidrios. Ellos mismos tuvieron que recoger los vidrios. A mi abuelo le tocó limpiar las calles de Klagenfurt en Viena con la estrella amarilla, con cepillo de dientes. Hubo muchas humillaciones. A mi abuelo se lo llevaron a Dachau como experiencia de la que soy, no sé si no, yo no doy el testimonio, yo simplemente lo recojo de personas que vivieron eso. Mi abuela estaba desesperada porque le devolvieran a su esposo. Mi papá estaba vivo. Mi tía también. Y sí tengo que relacionar algo que es positivo con el gobierno de Venezuela. A raíz de ese momento que lo presidía Eleazar López Contreras. A raíz de eso, mi familia y otras familias con cierta posibilidad económica decidieron venirse. No sabían a dónde iba, pero comprar tickets. En ese momento todavía otorgaban pasaportes austríacos y mi abuelo fue a sacar su pasaporte y al de su esposa y sus 2 hijos y dijo: me voy ya de Austria porque lo que yo viví en Dachau no es una persecución o un pogrom más. Esto no es lo mismo que se ha vivido desde hace de cientos de años. Esto es algo diferente. Me voy ya. Hizo su visado, tuvo que dejar todo en Austria, que tenía tiendas, tenía edificios, tenía su casa, como mi abuela, como mi papá, coger una maleta, pagar los impuestos de traslado, le quitaron todo, etcétera, pero se montó en un barco en Hamburgo y vinieron 2 barcos muy conocidos, el Caribia y el Koningstan. Tocaron varios países, entre ellos Trinidad, Surinam, etcétera, pero llegaron por fin a Venezuela. Y el presidente Eleazar López Contreras, al principio
no dejó entrar los barcos. La gran heroína es la esposa de Eleazar López Contreras, quien convenció al presidente López Contreras de que dejara entrar a esos judíos. Unos entraron por Puerto Cabello y otros entraron al puerto de La Guaira. Los venezolanos fueron tan receptivos que había barcos de tan alto calado no llegaban al muelle. Y entonces pusieron los carros y alumbraron el muelle, y cuando llegaron, y eso lo narra mi tío Fishback también, que encendieron las luces cuando lograron bajarse del barco, el Koningstan y el Caribia. Inmediatamente le ofrecieron frutas tropicales. Ellos estaban sin comer desde hace tiempo, ya se habían cansado de una travesía tan larga. Entonces, pero también es importante eso por la parte venezolana. Pero sí hay un punto muy importante a resaltar, que este es el inicio, y esto hay que resaltarlo, no sé cómo decir, con mayúsculas, subrayado y con un afiche muy grande, con luces, decir que este es el inicio del Holocausto. Este es el inicio de la solución final. La solución final es un eufemismo para decir la muerte de 6 millones de judíos en cámaras de gas, ejecuciones, crematorios, lanzados al fuego, etcétera. Sí, ahora esa Noche de los Cristales Rotos que tú señalas que es el inicio del Holocausto, las personas que fueron detenidas en ese sitio fueron llevados a dónde, porque realmente estábamos en 1938, no se había producido la invasión a Polonia y por supuesto no existía Auschwitz, que digamos es el sitio emblemático donde la mente criminal de los nazis exterminó de forma industrial a los judíos, ¿no? Entonces estas personas que fueron de alguna forma detenidas, que fueron acabados sus negocios, sus propiedades, ¿qué hicieron durante este proceso que transcurre antes de la entrada de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, de los 30.000 detenidos, algunos los soltaron. No te puedo decir la estadística exacta. Yo sí sé que en el caso de mi familia, mi abuelo salió a las 7, 8 semanas. Y ahí fue cuando decidió irse de Austria. Eso tendría que investigarlo y te lo puedo traer para que te hagas un comentario en otro programa. Pero lo importante fue que muchos judíos no se fueron, se quedaron pensando en que eso va a acabar y eso va a acabar. Es verdad que ahí Auschwitz... podemos aplicar eso de no vale, no lo creo. Eso. No, porque sí se sabía. Lo que pasa es que no lo querían creer. No lo querían creer, recuérdate que el himno de Israel es el Atikva, y eso ya venía desde antes. Y el Atikva significa esperanza. De hecho, cuando vas a Auschwitz-Birkenau, en Polonia, porque eso sí lo pusieron los alemanes, pero Auschwitz existía, que en realidad se llama Auschwitz-Chim, antes de que esos eran las cuarteles del ejército polaco. Existen las barracas. O sea, Auschwitz I no fue creado por los alemanes, simplemente que ellos lo utilizaron, lo transformaron, pero Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald, de donde sí fueron trasladados los judíos, sí fueron creados, y esos primero fueron utilizados contra los comunistas e intelectuales o gente que no cuadraba con el régimen del Tercer Reich. De hecho, muchos de los parlamentarios de esa época, comunistas, socialdemócratas, fueron todos trasladados a esos campos para... Y eso después de socialcristianos también. Sí, por supuesto. Lo importante que eran supuestamente campos para reeducar a la persona, pero las condiciones eran muy fuertes. Y Auschwitz, pero no quisiera hablar de Auschwitz porque ese es un tema para hablarlo en muchas sesiones y tiene su fecha en particular, que es la liberación de Auschwitz el 27 de enero de 1945 por el ejército rojo o soviético. Por otra parte, Dachau fue sí la maqueta para crear Auschwitz,
que empezó a funcionar muchísimo más tarde, en el año, si no me equivoco, en 1941. No habían cámaras de gas, etcétera, todavía. Sí, pero claro. de ahí sí parte la idea de la solución final de los judíos. Al problema judío, mira cómo son los eufemismos. Nunca se habló de matanza, sino traslado al este. Nunca se habló de matar judíos, se habló de una solución al problema judío. Reasentamientos incluso hablaban, ¿no? Correcto. Sí, nos escriben, los oyentes escriben. Coromoto nos dice, caray, qué interesante el relato. Pepe nos dice, son terribles las guerras, los odios, tantos seres humanos que sufrieron y sin embargo el mundo continúa con la violencia. ¿Cómo es la situación actual de Austria en estos momentos? Pregunta Pepe. Y la señora Yolanda nos vuelve a escribir. Qué interesante comentario de la doctora Fishman. Ratifico mi frase anterior, no vale creer que. Los oyentes pendientes del comentario. Y yo creo que da lugar, porque pareciera, usted nos hace una narración sentida, fuerte, hubiera incluso una alerta a muchas cosas que ocurren. Pero vemos ahorita una realidad, una realidad, sobre todo, por ejemplo, en Alemania, donde han repuntado movimientos, por ejemplo, Alternativa para Alemania, que es un partido que se pareciera reivindicar esta época, y incluso en Austria el mundo pudo observar cómo gana el candidato del Partido Verde por un margen muy estrecho contra un candidato que decía que había que reivindicar esta época, entre comillas, de la invasión o de la anexión, que como dijimos y usted explicó, ellos votaron su inserción al Estado alemán. Bueno, es muy interesante el comentario que haces, no sé por dónde comenzar, me estás agarrando un poco en un tema de que, oye, esto tiene mucha historia, tenemos que comenzar por un libro que es un ladrillo, discúlpame si me salgo de los términos académicos, porque esto yo trato de hablar académicamente, no sé si ha sido muy apasionada o vehemente durante esta charla, discúlpame, pero me toca muy de cerca también, pero no, uno tiene que hablarlo académicamente como lo aprendí a hacer en el Museo Nacional de Auschwitz-Birkenau Museum, a quien tengo que dar las gracias a la doctora Eva Matlack, quien fue la coordinadora del primer seminario internacional para Auschwitz-Birkenau Memory, History and Education. Y yo sí quisiera hacer algunos comentarios. La situación no en Alemania ni en Austria, en Europa es preocupante. Y ahí sí hago un énfasis, si ustedes quieren que hable más bajito, yo puedo hablar más bajito. Pero la situación es preocupante. En Hungría, hace 2 o 3 años, fue legalizado el partido nazi húngaro. Es permitido hacer los símbolos que están prohibidos en Alemania, como el Heil Hitler. En Hungría está permitido. Es considerado uno de los países más antisemitas de Europa, y hay una comunidad grande en Europa. Si me hablas de Polonia, es un país que tenía 3.2 millones de judíos y creo que quedaron después de la guerra nada más 100.000 judíos vivos, entre ellos mis 2 abuelos polacos, que en paz descansen, a quien les debo todo. Es preocupante, pero ellos, y disculpa la redundancia, se preocupan por enseñar todo el tiempo y dicen esto no se debe repetir, pero se repite. Y no nada más se repite para los judíos, que es lo importante, que es que el mundo no ha aprendido, porque hemos visto Ruanda, hemos visto lo que pasó con los Balcanes, hemos visto muchas matanzas. Lo que sí quisiera resaltar, si me disculpan, es la diferencia entre genocidio y holocausto. Porque holocausto nada más ha habido uno, porque la gente dice el holocausto X, el holocausto tal. Hubo un genocidio también, el genocidio armenio, que todavía no ha sido reconocido como genocidio por los turcos.
Eso es un genocidio. El genocidio que fue en el mismo Auschwitz, que se hizo a las personas Roma Sinti People, que en realidad se les llama gitano, pero es un término peyorativo, no se utiliza nada más en la academia por 2 horas y se pide permiso, porque se deberían llamar, pero hay muchos que no entran en esa categoría y entonces se le dice. Ahorita, si me puedes repetir algunos de los comentarios. La situación de cómo está Alemania ya. Sí, preguntaban por Austria, incluso lo uno a otro comentario que nos manda Silvia, que le pregunta a la doctora sobre la situación actual, que usted tiene experiencia. Dice que los países dicen siempre, no, a nosotros no nos va a pasar esto, eso es pasado, eso es historia, no. Y penosamente es un mal. Y bueno, y aprovecho otra cosa, Gómez dice, y creo que tiene plena razón, que esto da para otro programa. Yo creo que vamos a comprometer a la doctora que regrese un día, porque un tema que no podemos abarcar en una sola sesión, ¿no? Bueno, pero la situación actual es difícil, y aparte que sí tengo que mencionar, lo cual es más difícil aún, que el nuevo antisemitismo es un antisionismo, que es el boicot al Estado de Israel. Y como las estrellas amarillas se ponían los judíos antes, ahorita boicotean los productos salidos de Israel porque supuestamente el Estado de Israel no está ocupando territorios, no está claro el tema, pero no me quiero meter en política israelí porque la verdad que eso sí lo tengo que estudiar más profundamente y es un tema sumamente complicado. Pero sigamos en el tema, sí, que es una cosa, ¿por qué no explicas eso que ya acabas de esbozar ahorita, el antisemitismo y el antisionismo? ¿Cuál es la diferencia básica entre esos dos términos? Oye, en este momento sí la hay, pero no te la puedo explicar en este programa. Creo que profundizamos mejor en un próximo programa. Antisionismo es supuestamente desde la creación del Estado de Israel, pero recuérdate que Herzl, que es Teodoro Herzl, uno de los grandes sionistas, ya estaba en el año de 1800. Claro. Entonces bueno, yo creo que como dice el oyente, debemos preparar algo para un futuro programa, porque el tema es fundamental. Además que yo creo que es importante que estemos claros que después de la Segunda Guerra Mundial surge otro mundo. Otro mundo distinto. Se trata de otro mundo, pero recuérdate que y te voy a mencionar, el padre de Greenspan testificó en el año de 1961 en el juicio de Eichmann, cuando cuando el Mossad secuestró a Eichmann, ¿en dónde? En Argentina. En Argentina. Por la ruta de las ratas. Lo secuestró y lo llevó a Jerusalén y se le juzgó en el año 1961. Y él ahí tuvo la oportunidad de narrar cómo eran sus condiciones. Entonces, no tengo tiempo en este momento y me imagino que el programa tampoco, pero sí es muy fuerte y hasta hoy en día la gente sufre eso. Gracias a Dios hay sobrevivientes y hay testigos. La pregunta es actual, ¿cómo vamos a transmitir eso cuando los sobrevivientes mueran, cuando ya mis hijos también no estén en este mundo? Y hay que recordar para que no se repita, no por odio, sin odio, es recordar para nunca olvidar. Bueno, incluso hay un acto que organiza la comunidad en Venezuela, convoca la CAIF, convoca la Federación Sionista, convoca la Asociación de Mujeres, el mismo Instituto. El BITSO, sí. El doctor Sharif, que el rector Sharif. El doctor Sharif, que es el orador de orden. Sí, es la Bnei Brit y bueno, esperemos que esto no se repita. Nosotros lo que queremos yo no hablo en nombre mío, se habla en general del mundo, lo que yo creo que no quiere, es mi percepción y opinión personal, que no haya más guerras, punto. Ahorita es difícil. Es difícil. Y nos dice la señora Eliana, 1000 gracias a los conductores y a su excelente invitada por ilustrarnos. Bueno, muchísimas gracias, Nora, la verdad que muy agradecido por estar aquí con nosotros esta mañana, por darnos toda esta vivencia y toda esta información que creo que es importante recordarla frecuentemente para que no se vuelva a repetir algo como lo que sucedió en el Holocausto judío. Y yo creo, como dice la señora Liliana, gracias por ilustrarnos. No, me da vergüenza, yo... Alguien queda comprometida, insisto, a otro programa, nos aclare las dudas que no, a mí me da mucha vergüenza, yo más bien les agradezco. Yo no sé de estas muchas cosas, pero bueno, yo me estoy riendo, discúlpenme. Vale.
Bueno, Hacemos llegamos, publicidad sí, y recordamos que llegamos a ustedes por cortesía de Chevy Express de Yocampo, donde la revisión habitual de vehículos Chevrolet se convierte en un momento esperado. Chevy Express de Yocampo, una empresa de gran familia. Castellana Motors. Y para prepararnos, para formarnos, les recomendamos los diplomados que realiza el Colegio de Internacionalistas con el aval de la Universidad Central de Venezuela en diplomacia petrolera, en relaciones internacionales, diplomacia y protocolo, o en liderazgo integral y gerencia. Para mayor información, usted puede escribir el correo electrónico ceremonialyp@gmail.com, ceremonialyp@gmail.com, o al Twitter del Colegio de Internacionalistas, que es @codeip, porque prepararse no es un lujo, Es una, necesidad. Bueno, y en la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en los controles, Luis Guillermo el Mago Martínez, así es. Y hablando para ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202 y Juan Francisco Contreras, certificado 18037. bueno, nos vamos, Nos escuchamos vamos, el próximo sí. jueves, agradecidos nuevamente con la doctora Fishman. Eh, La gente sigue diciendo que excelente programa y que por favor regrese a la emisora. Sí. Como un homenaje por el día que estamos hoy celebrando, vamos a escuchar conmemorando, vamos a escuchar a una canción emblemática del tema, ¿no? Y es una canción del soundtrack de la película La lista de Schindler.